Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú derribas, Señor, toda barrera que pueda o quiera colocarse, Señor, en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, porque unidos, todos con un mismo objetivo, Señor, de conocerte a ti, Padre, de entender y estudiar tu palabra, estamos reunidos aquí, Señor. Quita, por favor, Señor, de nuestros corazones todo temor, todo obstáculo, todo miedo, Señor, toda falta de fe, toda desatención, para que podamos recibir tu palabra, Señor, entenderla y comprenderla. Te damos gracias en esta mañana. Espíritu Santo, tú hablas, Señor, a través de nosotros. Toca nuestros sentidos para que estén dispuestos a entender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si vemos aquí, nos está hablando de de cuatro lugares distintos, ¿no? En este pasaje que acabamos de leer. Nos está hablando por un lado del Líbano, nos está hablando por otro lado de Sarón, nos está hablando por otro lado del Carmelo, del Monte Carmelo, y nos está hablando también de Sión, aunque también nos habla del desierto, ¿sí? Entonces, antes de entrar de lleno a la palabra, hablamos de el Líbano. El Líbano era una región muy famosa en aquella época, todavía sigue siendo famoso, aunque ya no famoso por lo que era en aquella época. El nombre del Líbano significa blanco, ¿sí? Eso significa Líbano, blanco. Y es famoso por los cedros del Líbano, la madera del Líbano. Dice que Salomón mandó traer del Líbano la madera para construir el templo del Señor. Entonces, el Líbano fue un lugar, una región famosa por sus maderas resistentes, maderas finas, que se utilizaron principalmente en la construcción del templo, pero también pues se siguieron utilizando para muchas otras cosas después, hasta que prácticamente los bosques se fueron agotando. Yo no sabía, pero hoy hay un programa en el Líbano para restablecer todo aquello que le dio grandeza, que fueron sus bosques de cedros. Y el nombre blanco es porque tiene dos cordilleras, ¿sí? Y terminan en una punta que generalmente está nevada. El clima en el Líbano es un clima medio como en el Mediterráneo, pero en la temporada invernal es fría. Y esa parte de la región del Líbano generalmente está nevada. Entonces, Líbano significa blanco, es un lugar que fue famosísimo por sus cedros, y además nosotros lo podemos encontrar en diferentes escrituras dentro de la Biblia, ¿no? Hay muchas citas donde se refiere al Líbano por su riqueza en cuanto a los recursos naturales. También hablamos en este pasaje del Monte Carmelo, ¿sí? El nombre de Carmelo significa jardín u orquídea de Dios. Y este lugar, el Monte Carmelo, también fue un lugar especial dentro de la historia a que nos refiere la Biblia. Porque dice que los cananeos construyeron en el Monte Carmelo sus principales santuarios paganos. Y aparte, el Monte Carmelo tiene una significancia especial en la vida del profeta Elías. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos lo que viene en el primer libro de Reyes, ahí en el capítulo 18, nos vamos a acordar o vamos a recordar cómo el profeta Elías fue donde tuvo esa confrontación con los 450 profetas del dios Baal, y donde Elías los venció. Dios a través de Elías venció a esos profetas. Entonces, que eran sacerdotes cananeos, idólatras. Y vemos también cómo desde la punta del Monte Carmelo fue donde Elías vio esas pequeñas nubes después de la sequía que había pasado, donde el Señor le demostró que venía una gran tormenta, ¿no? Para terminar con la sequía. Entonces, el Monte Carmelo es un monte donde el significado es el triunfo del Señor sobre los ídolos, ¿sí? Entonces, es el segundo lugar que vemos en este pasaje, el Líbano, el Monte Carmelo. Vamos a pasar al tercer lugar que vimos ahí, que es
Sarón, la región de Sarón. La región de Sarón fue famosa también en aquella época por ser una región fértil, una región abundante, una zona totalmente agrícola. Y en los tiempos bíblicos, Sarón era un punto estratégico, porque era parte de una ruta que servía para conectar a Egipto con la parte de Mesopotamia y el Asia Menor. Sarón era famosa por sus flores. Y hay una escritura ahí en Cantares de Salomón, en el capítulo 2, versículo 1, donde se refiere precisamente a la rosa de Sarón. Se refiere a nosotros como iglesia, ¿sí? Entonces, ya que vemos esos tres lugares, y viene un cuarto lugar que viene mencionado casi al final, que es Sión. Sión. Sión significa elevación, significa pico, cumbre, columna monumental para guiar, señal, monumento. Pero en la Biblia, el nombre de Sión se refiere concretamente a dos partes. Primero, fue la fortaleza de los jebuseos que David conquistó. Y eso también lo podemos ver en los libros de Samuel. Está situada precisamente en la colina sudeste de la vieja Jerusalén. Y fue llamada la ciudad de David. David la constituyó en la capital política y religiosa de su tiempo. Y fue a donde David llevó el arca. Aquí en la Biblia, la palabra Sión se utiliza en muchas escrituras proféticas y poéticas, porque es el sinónimo de Jerusalén, la ciudad, la capital del pueblo de Dios, del pueblo del Señor. Es el nombre de la ciudad santa y del pueblo de Dios según las profecías del futuro que todos esperamos. Y vienen diferentes escrituras en Isaías y en Zacarías. Y en el Nuevo Testamento, Sión se identifica como la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el reino futuro de Dios, el reino futuro del Señor. Y hay una cita que viene ahí en Hebreos 12, 22, no la busquen, yo que se las leo, donde dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios viviente, del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. ¿Sí? Nosotros nos estamos acercando precisamente a Sión. Les decía que Sión significa pico, cumbre, significa elevación, columna monumental para guiar. Y hay otra cita también en Apocalipsis 14, se las leo aquí rápidamente también, 14:1, que dice: luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Nosotros somos o estamos dentro de estos 144,000 que veremos al Cordero, ¿sí? Entonces, ya vimos en este pasaje de Isaías 35, del 1 al 10, ¿por qué se llama el futuro glorioso de Sión? Dice: la alegría de los redimidos, la alegría de los rescatados. Y ahora sí vamos a desmenuzar cada uno de los versículos. Dice el versículo 1: se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Dice que el desierto se alegrará. Y aquí, si nosotros lo vemos desde un punto de vista de nuestra vida actual y de nuestra vida pasada, nuestra vida natural y nuestra vida espiritual, nosotros pues pasamos por muchas cosas, algunas cosas edificantes, algunas cosas de alegría, algunas cosas que nos motivaron y que pues dejan buenos recuerdos en nuestros corazones. Sin embargo, también pasamos por desiertos, ¿sí? Desiertos que
Bueno, si nos imaginamos un desierto donde no hay agua, que es el principal elemento que uno necesita para vivir, el agua y el oxígeno, pues en el desierto no hay agua. Es un lugar donde se padece, es un lugar donde se padece las inclemencias del tiempo, como el calor, como el frío, se padecen las inclemencias también y el riesgo de sufrir picaduras de animales, de serpientes, de arañas, de tantas cosas que hay en el desierto. Y si nosotros lo comparamos con etapas de nuestra vida, vemos que en algún momento, inclusive hoy, podríamos estar pasando por lugares similares al desierto. Que decimos, Señor, ¿por qué estoy aquí? Hoy, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo es que he llegado hasta este lugar? ¿Por qué? ¿Sí? Porque Dios tiene un propósito. Y si en nuestra vida ha atravesado por desiertos y aún nosotros todavía pasamos por algunos desiertos, ¿sí? Dios está haciendo algo que quiere transformar nuestra mente, que quiere transformar precisamente lo que somos. Y en esta palabra el profeta Isaías está profetizando. Dice, el desierto se alegrará. ¿Por qué se va a alegrar el desierto? Si nos vamos un poquito atrás a Isaías 33 y vemos el versículo 9, ¿sí? El libro de Isaías, nada más como una aportación, es un libro similar al de la Biblia, porque la Biblia tiene 66 libros y el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y el libro de Isaías también nos lleva de una manera muy completa por toda la historia del pueblo de Israel y profetiza lo que habrá de venir. Isaías 33:9 dice, la tierra está de luto y languidece. El Líbano se avergüenza y se marchita. Sarón es como un desierto. Basán y el Carmelo pierden su follaje. Nosotros, cuando hemos pasado por desiertos en nuestra vida, por etapas difíciles, y yo aquí quisiera hacer una separación. Hay veces que nosotros pasamos etapas difíciles porque estamos en compañía, ¿sí?, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros padres. Pero el tiempo al que me refiero yo es al tiempo que nosotros individualmente pasamos. Porque si nosotros queremos que las cosas cambien, quienes tienen que cambiar primero somos nosotros. Entonces, podemos decir, oye, pues yo estoy pasando un momento difícil porque mi relación con mi esposa es sumamente complicada. Yo primero me tengo que revisar si el complicado soy yo. ¿Sí? Entonces, aquí Isaías en 33:9 nos dice, la tierra está de luto y languidece, el Líbano se avergüenza y se marchita. Sarón es como un desierto, Basán y el Carmelo pierden su follaje. En el desierto, pues no hay bosque, no hay follaje. En el desierto lo que hay son saguaros, son nopales, son estas, ¿cómo? Cactáceas, ¿no? Estas flores con espinas que también yo pienso que están de alguna manera formadas así para defenderse, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, oye, nosotros en nuestro desierto hemos estado en un punto así, Isaías más adelante en el capítulo 35 dice, el desierto se alegrará. O sea, hay una promesa de parte del Señor a través de Isaías, donde nos dice que precisamente ese desierto que nosotros hemos vivido, o ese desierto que estamos viviendo, se va a alegrar. Y se va a alegrar de tal manera que vamos a cantar con alegría y con júbilo. El número 2, el versículo 2 dice, florecerá y se regocijará, gritará de alegría, se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Dice, florecerá y se regocijará, gritará de alegría. El estar alegres es un estado de ánimo que a nosotros nos permite olvidarnos muchas veces, de cosas que nos están atormentando, o de cosas que nos están afligiendo, o de cosas que nos están preocupando.
Y por eso vemos que hay una variedad de eventos, una variedad de prácticas, una variedad pues de acontecimientos donde nos permite que nosotros nos alegremos, ¿no? Hay películas cómicas, va uno al circo, inclusive cuenta uno cuentos o chistes, y de alguna manera nosotros tratamos de mantener esa alegría. Pero es una alegría, vamos a decir que es así como una especie de disparo, ¿no? Va y se pierde. Y la alegría a la que se refiere Isaías en este capítulo es una alegría que nosotros podamos vivir desde el fondo de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro corazón. Yo me acuerdo las primeras veces que, bueno, cuando llegué a acompañar a Lupita, algunas que íbamos a la congregación allá en Hermosillo, y que yo veía que cantaban, y que yo veía que aplaudían, y que yo veía que bailaban, decía, bueno, estos sí están, pero medio locos, ¿no? Medio zafados. Y cuando yo intentaba hacerlo, yo tenía pues cierta vergüenza, ¿no? Decía, no, pues cómo voy a hacer lo mismo. Los que me ven van a decir, este cuate también está loco, ya entró al aro, ¿no? Pero mi preocupación era tan grande y tan absurda porque al final, pues nadie se fija, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdadera alegría que nosotros traemos es una alegría que es celestial. Es una alegría que muchas veces no se entiende. Es una alegría que lo que busca es permanecer adentro de nosotros para que podamos estar de alguna manera dándole gloria y honor al Señor. Entonces, yo al principio cuando lo veía que Lupita aplaudía o que mis hijos, decía, ya me los contagió también de alegría, ¿no? Bueno, yo decía en ese momento otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que a mí me causaba tanta molestia, me molestaba ver que mis hijos aplaudieran o que cantaran, ¿no? Y luego cuando vi pues que entraron, ¿no? Al ministerio de la alabanza, que cantaban, y luego cuando vi que entraron a los panderos y que se ponían a bailar y a danzar, yo decía, no, pero esto qué barbaridad, hombre, qué barbaridad. Si mi familia se entera, o sea, mi familia no esta, mi otra familia. Y luego cuando Saúl se casó, que Michelle también andaba en la onda de los panderos, decía, bueno, aquí la verdad que están constituyendo una compañía de danza y baile. Pero a mí la verdad me avergonzaba, era algo que me daba pena y me daba coraje, porque yo no entendía lo que era la alegría del Señor. Y no entendía que ellos lo hacían precisamente porque ya tenían un toque en su corazón, un toque divino, un toque que se manifestaba a través del canto, a través del aplaudir, a través del bailar, a través de gritar. La alegría que Dios busca que nosotros tengamos en nuestro corazón es una alegría que sea perenne, que sea constante, que sea eterna. Y nosotros hoy, a través de esta cita de Isaías 35, en este versículo 2, que dice, florecerá y se regocijará, gritará de alegría. ¿Sí? ¿Ustedes están alegres hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Digo, por fe nosotros debemos estar alegres. Precisamente aquí veíamos ahorita, dice, el desierto se alegrará. El desierto que yo estoy viviendo, ¿sí? Una manera de alegrar el desierto es, por ejemplo, todos estos días que hubo tanto calor, ¿no? Un calor, pues ya un calor complicado. Un calor al que, pues a lo mejor la mayoría de ustedes no estaba acostumbrado. Nosotros que venimos de un lugar muy caliente como es Hermosillo, pues la verdad, aun y cuando te puedes acostumbrar más fácil, pero el calor siempre pues siempre te acompaña. Pero una persona que no está acostumbrada al calor, pues sufre con el calor. Pero ¿qué tal cuando cayó la primera lluvia? ¿Qué tal cuando vino la primera lluvia así que se dejó caer un tormentón y que se refrescó el ambiente? Sí, como que cambia, ¿no? Cambia inclusive hasta nuestra actitud, como que cambia hasta, como dicen, el humor de las personas, ¿no? Que no es otra cosa más que su actitud, ¿sí? Entonces aquí dice, el desierto se alegrará, así como si cayera
una lluvia, de esas lluvias que salpican por todos lados, inunda. No sé si alguno de ustedes ha visto una tormenta de arena en el desierto, ¿no? Una tormenta de arena, nosotros estando ahí en Phoenix, se ve así como pues como nublado, se nubla el cielo como si fuera a caer una tormenta. Pero es tan densa la cantidad de arena que está viajando que asemeja a una nube. Pero no es una nube, es un montón de arena que va a pasar y va a hacer destrozos. Inclusive a la gente se le pide que se refugie en algún lugar porque la arena, bueno, pues se te mete en la nariz y la respiras, ¿no? Aquí dice que el desierto se va a alegrar no por una tormenta de arena, sino por una tormenta de agua, ¿no? Se alegrará el desierto. Y les preguntaba, perdón, si están alegres. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdaderamente? ¿Sí? ¿Pueden dar un grito de alegría? ¿Eh? No, hombre, de este lado sí se oye así como que sí había alegría, pero este así como que más o menos, ¿no? Un grito de alegría, así de que verdaderamente están alegres. A ver, que se oiga así, que salga ese... Eso, Juanita, ¿eh? Sí, por eso, a ver, pero todos, a ver, vamos, dicen que cuando, ¿cómo le hacen? Que a veces a uno solo le da penita, ¿no? Pero cuando lo hacen grupito ya se confunden los gritos de los demás, ¿no? Ah, a ver, den un grito de alegría. Sí. A ver, otro, pero con más enjundia. Una, dos, tres. Eso, ¿no? Eso, mira, hasta Carmeleón está también. ¿Eh? Es importante que nosotros a veces también vayamos soltando, ¿no? Vayamos soltando, porque a veces pudiéramos tener un sentimiento reprimido. Y la mejor forma de sacar ese sentimiento reprimido es o cantando, ¿sí? Cantando, metiéndose en el tema de la canción, cantando, dejando que fluya el poder del Espíritu Santo. Y la otra es llorando, ¿no? O sea, dejar que el corazón se desahogue. Puede ser un sentimiento reprimido o puede ser una alegría tan grande, ¿no? Y ayer me pasó algo así tan grandioso, tan maravilloso en la mañana, que de veras se me salieron las lágrimas por un evento que llenó mi corazón de alegría. De ver la fidelidad del Señor a través de los años, ¿no? A través de los años, a través de nuestros hijos y de nuestros nietos. Cómo Dios es fiel. Y ayer yo sentía un gozo tan grande, una alegría tan grande en mi corazón, que se me salieron las lágrimas, pero unas lágrimas de alegría, unas lágrimas de sentimiento, pero un sentimiento que me ahogaba por ver la fidelidad del Señor, ¿no? En la vida de mi descendencia. Entonces, cuando nosotros tenemos un sentimiento reprimido, lo mejor es cantar, alabar al Señor, ¿sí? Porque esto nos ayuda precisamente a que nuestro corazón se vaya aflojando. Muchas veces nosotros venimos cargados con tantas cosas, a veces cosas pequeñas, a veces cosas grandes, dependiendo de los ojos con lo que nosotros estamos mirando. Pero por eso la palabra también nos dice y nos anima a tener claridad en nuestras ideas. Cuando nosotros nos metemos en la palabra, nosotros podemos adquirir una habilidad que nos va a tener otros ojos, a dar otra visión para ver un mismo problema o una misma situación. Pero necesitamos meternos a la palabra. Y aquí, como dice, el desierto se alegrará. Sí se va a alegrar porque la tierra estaba de luto, como veíamos en Isaías 33:9. Dice que el Líbano se avergüenza y se marchita. Y hoy el Líbano, precisamente por esa mezcla que hay entre musulmanes, entre católicos y cristianos, ha llegado a un punto donde todo lo que le hizo famosa, esos cedros, esos bosques, se están agotando. El Líbano se ha marchitado. Pero
¿Su remedio dónde va a estar? Precisamente cuando ellos se humillen delante del Señor. Dice también que Sarón es como un desierto. Y ya les decía yo, Sarón es un lugar, era un lugar famoso por sus flores. Y Sarón es un desierto. Y el Carmelo, Basán y el Carmelo pierden su follaje. Sin embargo, hoy, lo que nos dice Isaías en el capítulo 35 y en este versículo es que el desierto se alegrará. Y se va a alegrar con gozo, con canto, con júbilo. Vamos a gritar de alegría. Dice, se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Vemos cómo dice que cuando uno ve la gloria del Señor, ¿cómo se imagina que puede uno ver la gloria del Señor? La gloria del Señor la podemos ver nosotros en la transformación que va haciendo en nuestra vida. Ahí es donde podemos ver la gloria del Señor. Oye, a mí antes ir a una congregación y aplaudir y ver que estaban aplaudiendo y cantar, me daba pena. Hoy yo puedo ver la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque me da gusto cantar. Siento a veces la necesidad de cantar. Siento el deseo de alabarlo. Siento el deseo de aplaudir, de bailar. Yo no soy bailador, ni era bailador, pero a veces me dan ganas hasta de bailar. ¿Por qué? Porque es la alegría. Veo la gloria del Señor en mi vida, veo la gloria del Señor en la vida de todos ustedes. Y eso es algo que nos dice, están transformándose, se están convirtiendo en personas verdaderamente hijos del pueblo del Señor. En Isaías 6:3 dice, es cuando Dios confronta a Isaías, que ya alguna vez lo vimos, y que dice que estaban estos querubines, y dice, se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros en la Biblia vemos que cuando las palabras se repiten 3 veces, es el Señor que está enfatizando, que pongamos atención y está subrayando precisamente en esa palabra. Y aquí dice, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sí? Toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Y esta gloria se manifiesta a través de ¿qué? Del milagro que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. El milagro que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. En sus hijos, en ustedes en lo personal. El ver las cosas de una manera distinta. El tener paciencia. El tener sabiduría para resolver nuestras cosas. El hacer cosas buenas que antes no podíamos hacer. El desechar malos hábitos que antes nos eran pues de nuestros preferidos. Entonces vemos cómo toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Y eso es lo que nosotros vemos y debemos también comprender que su gloria se refleje en donde, en nuestras vidas, que nosotros seamos instrumentos para que la gloria del Señor se pueda manifestar. Y luego dice el 3, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. ¿Quién tiene las manos débiles o las rodillas temblorosas? Una persona enferma, una persona que tiene miedo, ¿sí? Alguien que se opone a hacer algo en contra de su voluntad. Aquí la palabra también nos dice, fortalezcan las manos débiles. Fortalezcan, ¿por qué? Para el trabajo. Fortalezcanla para la acción. Dice, afirmen las rodillas temblorosas. ¿Por qué hay que afirmar las rodillas temblorosas? Porque nosotros estamos caminando en la senda del Señor. Y tenemos que seguir caminando en la senda del Señor. Tienen que estar fuertes nuestros pies, tienen que estar fuertes nuestras rodillas, nuestras piernas. Dios no tiene piernas, Dios no tiene un cuerpo, pero nos tiene a nosotros. Y nosotros somos los que vamos a estar trabajando para el Señor. Somos esos instrumentos que Dios va a estar utilizando para realizar su obra a través de nosotros. El 4 dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos. Hay una cita ahí en Josué. Si nos vamos al libro de Josué,
capítulo 1, versículos 6 y 7, ¿sí? Es una palabra que Dios le dio a Josué. ¿Sí se acuerdan que Josué era las segundas manos de Moisés? Y es el que se quedó a cargo de todo el pueblo de Israel para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Vemos cómo Moisés fue preparando a Josué, pero Josué llegó un momento en donde se tuvo que enfrentar a su tiempo, a ese momento, ¿sí? A tomar precisamente las riendas para dirigir al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Y qué dice? ¿Qué le dijo Dios a Josué en ese momento? En el momento en el que estaba tomando el mando, el control del pueblo de Israel. ¿Qué le dice? El versículo 6, y que me lo dice a mí y se lo dice a cada uno de ustedes. Dios se los está diciendo a cada uno de ustedes. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. ¿Sí? Porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Sean fuertes y valientes para que el pueblo que cada uno de ustedes tiene herede la tierra que Dios les prometió a sus antepasados. Y el 7, ¿qué dice? Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Aquí Dios le está diciendo, el éxito va a estar en el conocimiento, en la meditación, en el entendimiento que tengas de la palabra, la ley de Moisés. Y luego el 9 le vuelve a repetir, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Y esta es una frase donde Dios le da el respaldo, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. O sea, Dios nos acompaña donde quiera que vayamos, pero nosotros tenemos que ser fuertes y valientes, no desanimarnos, estar obedeciendo la ley de Moisés, obedeciendo la palabra, ¿sí? Pero aparte, en el versículo 18 le vuelve a decir, cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. En este pasaje vemos 3 veces lo que les decía ahorita. Cuando una palabra, una frase, una cita en la Biblia se repite 3 veces, es que Dios quiere enfatizarla. Dios quiere que se quede en nosotros grabada de tal manera como si estuviera tatuada, ¿sí? Y aquí lo que Dios le dijo a Josué fue, sé fuerte y sé valiente. Y aquí Dios nos está diciendo el día de hoy que seamos fuertes y valientes, que no nos desanimemos, porque Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obedeciendo su palabra. Entonces dice el 4, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Y yo me digo hoy, Saúl, sé fuerte, no tengas miedo. Su Dios vendrá. Esta parte, esta cita, es similar a la que se utiliza en la venida del Mesías. Y la podemos ver ahí adelante en Isaías 62, en el capítulo 62, en el versículo 11, dice, he aquí lo que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión, a la iglesia, ahí viene tu Salvador. Trae su premio consigo, su recompensa lo acompaña. Serán llamados pueblo santo, redimidos del Señor, y tú serás llamada ciudad anhelada, ciudad nunca abandonada. ¿Sí?
Entonces vemos cómo también en Apocalipsis, lo que veíamos adelantito, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 22, 12, dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Sí? Apocalipsis 22, 12. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Sí? Pero nosotros, como estamos obedeciendo la palabra, pues lo que estamos haciendo son cosas que merecen recompensa. No son cosas en donde nosotros tengamos que pagar un tributo o un castigo. Y aquí se refiere a la venganza y recompensa porque los edomitas, el pueblo de Edom siempre se opuso a Israel en toda oportunidad y se regocijaron cuando Jerusalén fue destruida. Por eso Isaías hace esta referencia aquí. Dice, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 8, pueden estudiar todo lo que se refiere al pueblo de Edom, ¿sí? Y en el Salmo 137, y en el versículo 7 dice, Señor, acuérdate de los edomitas, el día en que cayó Jerusalén, arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Por eso yo muchas veces les digo, si alguien ha hecho algo contra ti, tú eres un hijo del Señor. Tú no eres quien para tomar venganza. Déjale tu problema, tu situación al Señor, que Él es el que va a dar el castigo al que te ha ofendido. Él es el que va a tomar venganza por nosotros. Porque a un hijo de Dios nadie lo toca. A un hijo de Dios nadie lo lastima. Y a un hijo de Dios nadie lo humilla. Por eso nosotros debemos tomar y confiar en esta palabra. Dice, su Dios vendrá. Su Dios vendrá. Vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Lo que veíamos ahorita en el Salmo 137. Todos los que nos ataquen. Edom espiritualmente significa la carne. Todos los edomitas son los que viven en la carne. Y aquí el Salmo 137:7 dice que vendrá el Señor para arrasarlos. ¿Sí? Y dice que llegará ahí en Isaías 63, para terminar la idea. Isaías 63, 4, dice, ya tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. Ahí está para los edomitas. ¿Sí? Sigamos. El versículo 5, 35:5 dice, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Nos habla de los ojos y de los oídos. Ahí en Isaías 29, atrasito. Salud. Isaías 29, 18 dice, en aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo, y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra. Ahí también en el 32:3 dice, no se nublarán los ojos de los que ven, prestarán atención los oídos de los que oyen, porque estamos en un reino de justicia. Por eso son destapados nuestros oídos y abiertos nuestros ojos. Y ahí en 42:7, también allá adelantito, en el 42:7 dice, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. La gloria de Dios se manifiesta cuando nosotros abrimos nuestros ojos naturales, pero también de manera espiritual, donde podemos percibir
qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, cuáles son las cosas que nosotros necesitamos ir componiendo, o también cuál es el camino que debemos seguir cuando estamos tomando decisiones. Vemos aquí cómo la sanidad espiritual y física están ligadas ¿a qué? Al ministerio de Cristo. Y vamos ahí a Mateo 11, al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mateo es el Nuevo Testamento y es el primero de los 4 evangelios, el Evangelio de Mateo 11. Y el 9, ¿qué dice? Está hablando Jesús y Juan el Bautista. Dice Mateo 11, 5. Dice, los ciegos ven. Bueno, aquí dice que Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Se fue de ahí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas del Evangelio. ¿Sí? Entonces vemos cómo Isaías aquí también está profetizando acerca de el ministerio de Cristo, el ministerio de la restauración. Dice el 6, saltará el cojo como un ciervo, y la lengua del mudo, y gritará de alegría la lengua del mudo. Aquí vemos cómo son señales de la era mesiánica, son señales ya de la era de Jesucristo. Y vamos ahí mismo en Mateo, al capítulo 12, Mateo 12, y al versículo 22. Dice, un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Ahorita que leíamos al principio, y que les decía, a veces los sentimientos que traemos son sentimientos que inclusive nos impiden hablar o nos impiden oír. Cuando traemos aflicciones, cuando traemos angustia, no hablamos, nos empezamos a aislar, ¿sí? Empezamos a vivir un proceso como si estuviéramos entrando en el desierto. Ayer leía yo no sé si lo vieron, una noticia de un chico de 23 años que en el día de su cumpleaños, ¿sí? Se tomó una foto en Facebook y la subió, una foto en Facebook con una pistola. Y dijo, mañana es mi cumpleaños y mañana me voy a festejar hasta perderme, algo así más o menos, ¿no? Y estuvo mandando mensajes a través del tweet. Dice, me voy a, chelitas, espérenme, ¿no? Cosas así. Y todo el día estuvo mandando mensajes de que estaba eufórico por el alcohol. Y llegó un momento en que esa euforia se acabó, ¿no? Entonces dijo ahí, les pido perdón a mi mamá, a mi hijo y a ustedes. Y agarró la pistola y ¡pum! Se dio un tiro, ¿no? Y esto así tal cual en Facebook. Este muchacho, pues aparentemente, ¿no? Decía que le gustaba la fiesta, le gustaba la música, la alegría, entre comillas, pero todo estaba motivado por un elemento externo, ¿no? El alcohol, los amigos. Y nosotros lo que conocemos a través de la palabra es que esa motivación no sea una motivación externa, ¿sí? A Dios no hay que buscarlo aquí adentro, a Dios hay que buscarlo ahí arriba. La motivación que Dios provoca en nosotros es una motivación que sí debe salir de adentro, porque Él está restaurando nuestro corazón, Él está restaurando nuestra
vida. A mí me dio mucha tristeza ver un joven de 23 años, ¿sí? Pasó, ahora sí como dicen, de lo sublime, ¿sí? A lo terrible. En un día, ¿no? No alcanzó ni a terminar el día. Entonces, la palabra de Dios nos anima. La palabra de Dios lo que busca es que nosotros tengamos entendimiento, que podamos percibir que no hay ningún problema, no hay situación más grande, tristeza más fuerte, que pueda ser superior a la soberanía del Señor. No hay nada tan grande. Y lo que la palabra nos enseña es eso. Nosotros a veces nos recluimos en una tristeza, nos recluimos en un dolor, nos recluimos en un sentimiento, nos recluimos en una lucha, a veces en una lucha de poderes. Ah, no, si tú me haces, yo te hago. Y ahí estamos metidos, ¿sí? Perdiendo nuestro tiempo, sin considerar que la soberanía de Dios es tan grande que esas luchas se eliminan con el perdón. Pero necesitamos ser humildes también nosotros. Necesitamos humillarnos delante del Señor, pues sí, Señor, perdóname. Verdaderamente yo pierdo el tiempo en cosas que nada edifican mi vida. Estoy perdiendo el tiempo en cosas que verdaderamente distraen mi atención, porque tú eres realmente el Dios grande. Tú eres soberano, eres el Dios viviente, tú eres el que me sustentas. Pero a veces nosotros nos encajonamos en ciertas cosas y estamos haciendo menos a Dios. Dice que en Hechos 3, 7 y 8, ahí adelantito, Hechos, después de los evangelios, después de Juan viene Hechos. Hechos capítulo 3. Y el versículo 7 y 8 dice, es Pedro y el apóstol Pedro. Jesús ya había muerto y había resucitado, y aquí el apóstol Pedro es el que está precisamente en la autoridad y el poder que les dejó Dios a través del Espíritu Santo. Pedro es el que está haciendo milagros. Dice el 7. Bueno, dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Lo que Isaías nos dice aquí es que si nosotros estábamos cojos, y puede ser una cojera natural o una cojera espiritual, que no podíamos caminar en los propósitos del Señor, dice que el cojo saltará y nosotros saltaremos. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando precisamente esa fortaleza en nuestros pies, en nuestros tobillos, que van a hacer que sigamos caminando y ahora con más fuerza, con más enjundia. Dice, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Allí en Isaías 32:2, atrasito, dice, cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. La palabra dice que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva, ¿sí? Y aquí también nos está hablando de que el agua es la provisión de ¿quién? La provisión del Señor. Dios es nuestro proveedor. Hay un pasaje que nosotros, si se acordarán, lo vimos ahí en el estudio. Habla en Segunda de Reyes 3, del 15 al 20, y habla cuando
van los tres reyes de Israel, de Judá y de Edom, que van al desierto para atacar, ¿sí? Para atacar a sus adversarios. Y a los 7 días se les termina el agua. Entonces Josafat, que era el rey de Judá, les dice, bueno, ¿no habrá un profeta aquí de parte de Dios? Y van y buscan y encuentran a Eliseo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Cuando Eliseo les dice, caben zanjas, porque el agua va a llenar los estanques. Y estaban en el desierto, dice, no sé de dónde, si va a llover, de dónde vendrá el agua, pero caben zanjas, porque las aguas van a inundar precisamente todas esas zanjas. Y esto es la provisión de parte del Señor para todos nosotros. Nosotros estamos cavando zanjas todos los días, en nuestro diario caminar, en nuestra forma de ser, en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, estamos cavando zanjas, porque la provisión del Señor llega, ¿sí? Llega la lluvia. No importa muchas veces los momentos que estemos viviendo, no importa lo que está pasando en nuestras vidas, pero el agua de parte de Dios, la provisión de parte del Señor, nos va a inundar. Dice el 35:7, la arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedenta en manantiales burbujeantes, las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Allí en Isaías 41:8, allá adelantito, nos habla, dice, pero tú, Israel, mi siervo, Isaías 41:18, dice, haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles, transformaré el desierto de tu vida en estanques de agua, y la soledad, sequedales, la soledad que tú tienes en manantiales. Dice que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva, y es lo que el Señor busca, ¿sí? Dice, cañas y juncos, plantas que crecen en pantanos y lagos. Isaías 19, el 6-7. Dice, apestarán los canales y bajarán el nivel de los arroyos de Egipto hasta dejarlos completamente secos. Las cañas y los juncos quedarán marchitos. A orillas del Nilo, a la desembocadura del río, la vegetación perderá su verdor. Todos los sembrados junto al Nilo quedarán asolados, dejarán de existir. El Nilo está principalmente o nace en el Egipto, no en Egipto. Y Egipto en el mundo es precisamente eso, ¿no? Egipto es una analogía de lo que es el mundo. Y dice que todo lo que está a su alrededor se secará, apestará. Por eso nosotros, que estamos en el Señor, estamos viviendo un tiempo distinto, un tiempo diferente, un tiempo de alegría, un tiempo de restauración, un tiempo de prosperidad, un tiempo de vida abundante. ¿Por qué? Porque el Señor lo que busca es que nosotros, a través de obedecer su palabra, podamos encontrar ese camino que nos va a llevar a la verdad y a la justicia. El camino de Cristo, que va a hacer que nuestras vidas sean transformadas y que nosotros podamos también cambiar todo lo que son nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestros hábitos, para que podamos encontrar esa vida abundante que Cristo Jesús vino a predicar. Vámonos al 8, dice 35:8, dice, habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. Un camino construido. ¿Para qué? Para hacer más fácil el viaje. Ayer estaba yo precisamente en la calle de Juan Palomar y Arias y estaba viendo el puente que están haciendo. No sé si todos ya se han fijado que hay un puente que están haciendo ahí que nos ha causado muchos problemas de tráfico, que nos ha causado muchos problemas también de tiempo,
Sí se ubican donde están haciendo el puente, ¿no? Que exactamente, Inglaterra, donde pasan las vías del tren. Y según esto, este puente iba a quedar listo pues a principios de año. Pero bueno, pues ya sabemos muchas veces lo que sucede con nuestras autoridades, que por hacer las cosas perfectas se tardan un poquito más, ¿no? Entonces, ayer me puse a revisar el puente y a platicar con uno de los operadores ahí de sus retroexcavadoras, de las grandotas, y le digo, oye, ¿y cuándo terminan el puente? Y me dice, ¿ya lo vio? Le digo, pues sí, lo estoy viendo, desde arriba, desde diferentes lugares, y se ve impresionante, la verdad, y se ve, digo, yo no sé mucho de ingeniería, pero se ve que está bien hecho. Y vi, ya limpio cómo atraviesa hasta el otro lado. Entonces, lo que le pregunté a este hombre, le digo, ¿tú cuándo crees que el puente quede ya abierto? Me dice, tiene que quedar el próximo miércoles. Ah, caray, así. Dice, el miércoles tiene que quedar listo. Y me refiero a esto porque aquí dice, habrá ahí una calzada que será llamada Camino de Santidad. Yo no digo que ese puente sea el Camino de Santidad, ¿verdad? Pero lo que sí digo es cómo las cosas, los caminos se construyen para facilitar el camino de los viajeros, ¿sí? Y en este caso, es un camino construido para darnos esa facilidad. Dice el camino de la santidad. Es que nuestro caminar sea más fácil. Y verdaderamente es más fácil cuando nosotros estamos santificando o purificando nuestro corazón. Porque de esa manera, número uno, estamos siendo obedientes con la palabra del Señor. Número dos, estamos aprendiendo a conocer su voz. Número tres, somos guiados por el Espíritu Santo. Y número cuatro, nuestra vida cambia porque cambia. ¿Sí? Alguien que busca la santificación en su corazón no puede permanecer igual. Es imposible que permanezca igual. O si permanece igual quiere decir que no está haciendo lo correcto para santificar su corazón. ¿Sí? Entonces dice, habrá ahí una calzada que será llamada Camino de Santidad. Y ahí en Isaías 43 dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Tres voces se mencionan en este capítulo. El versículo 3 que dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. El versículo 6 dice, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. Y el 9, Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña, Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Aquí vemos cómo cada una muestra el consuelo que ha de venir. Y en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver en Mateo 3.3, en el libro de Mateo 3.3, en el libro de Isaías se está profetizando que se prepara el camino de la santidad. Y en Mateo 3.3 dice, Juan, el Bautista, era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas.
preparar el camino es limpiarlo de obstáculos, es quitar todo aquello que estorba, es construirlo, es hacer que mi caminar no tenga tropiezo, que yo pueda estar confiado en que no voy a encontrar piedras, no voy a encontrar ramas, no voy a encontrar algo que pueda detener mi caminar. Y el camino de santidad es el camino para ser apartados, el camino de ser santos. Ese camino de santidad, según dice aquí, solo podrá ser usado por los apartados del Señor, por los santos, porque aquí abajo dice, no viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios, será solo para los que siguen el camino. Y luego el 9, no habrá allí ningún león, ni bestia feroz que por él pase, allí no se les encontrará, por ahí pasarán solamente los redimidos, los rescatados. Si se acuerdan, hay diferentes pasajes, por ejemplo en Jueces, donde al ir en el camino, los hombres de la Biblia, o el pueblo de Israel, enfrentaba con fieras, ¿sí? Y allí en Jueces, bueno, pues hay un pasaje de Sansón que enfrentó con un león, ¿no? Pero vemos que aquí se refiere a los redimidos, a los rescatados, que son ¿quiénes? Nosotros, los que hemos sido liberados del pecado, los que hemos sido liberados de la esclavitud, y los que hemos sido apartados como pueblo del Señor. Vámonos al último versículo, el 10. Dice, y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna, los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Dice que vendremos a Sión con canciones, tal como lo hicieron los israelitas cuando volvieron del exilio babilónico. Y hay un salmo que, así como todos tienen, o bueno, casi todos tienen una escritura que es de sus preferidas, este salmo es mi salmo preferido. Y es el Salmo 126, que dice, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. En esta cita, en este salmo, podemos ver, al menos yo, la conclusión de lo que profetizó Isaías y cómo se ha aplicado en mi vida. Dice que se alegrarán el desierto y el sequedal, la soledad, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Y el 10 dice, y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. ¿Y por qué a mí me habla
con respecto al Salmo 126. Dice, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, o sea, yo era un cautivo, cuando vine a su conocimiento, cuando lo entendí, lo comprendí, cuando recibí a Cristo en mi corazón, me parecía estar soñando. Fue un tiempo en el que parecía que todo era tan rápido, pero a la vez tan lento, que parecía que yo estaba soñando. Mi boca se llenó de risas. Realmente, pasando ese proceso de entrada, como cuando regresan los cohetes, cuando regresan del espacio, ¿sí han visto lo que pasa? Cuando regresan las naves del espacio, al cruzar la atmósfera, viene un proceso de fricción, que se calientan a tal grado, ¿no? Que si no hacen en el lugar exacto, pues se queman. Así fue ese tiempo primero de cuando me humillé, así de una quemazón, un ardor, una tristeza. Pero después dice, mi boca se llenó de risas, mi lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por él. Y así me pasaba, mucha gente me veía y me dice, oye, o gente que me conocía de antes y gente que me conoce ahora, que me decía, ¿qué te pasó? ¿Por qué eres diferente? ¿O qué sucedió contigo? Y dije, sí, el Señor ha hecho grandes cosas por mí y eso me llena de alegría. Digo, ahora Señor, haz volver a todos nuestros cautivos, a toda la gente que yo conozco, que está presa, que está esclava del pecado, de su vida pasada, de las cosas del mundo. Yo le digo, Señor, haz volver a estos cautivos como haces volver los arroyos del desierto. Y esta parte es una parte que a mí siempre me ha edificado, desde que conozco al Señor. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Si hoy nosotros hemos sembrado con lágrimas, Dios no lo hace de lado. Dios lo tiene muy en cuenta, que nos ha costado trabajo sembrar para llegar hasta donde estamos hoy. Por eso yo les decía, y me preguntaba en la mañana, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué he hecho para llegar hasta aquí? He sembrado con lágrimas. Con muchas lágrimas he sembrado. Pero Dios ha sido tan fiel que con regocijo estoy cosechando. Y así ustedes también. Han sembrado con lágrimas, han sembrado con tristeza, han sembrado con sufrimiento, han sembrado con alegría. Y la recompensa de Dios no se queda ahí. Vamos a cosechar con regocijo. Cuando llorando hemos esparcido la semilla, y me refiero a todo lo que hemos hecho en nuestra vida, a esos momentos difíciles, duros, ¿sí? A esos momentos cuando los amigos, tú ya tenías una decisión, y los amigos ahí te decían, no, hombre, vente, la última y nos vamos. O no te vayas todavía, espérate tantito. Esos momentos difíciles. Cantando vamos a recoger nuestras gavillas. Porque Dios es un Dios alegre. Es un Dios que, como dice Isaías aquí, está haciendo todo lo posible porque nos alcancen la alegría y el regocijo. Y porque se alejen de nuestras vidas la tristeza y el gemido. Así es que, otra vez, si estamos alegres, vamos a dar un grito de alegría, porque Dios quiere que estemos alegres. 1, 2 y 3.